Y estamos dando paso ahora a la presentación de Gonzalo Álvarez. Gonzalo Álvarez está en estos momentos conectando a la sala. Gonzalo, ¿me escuchas? Te escucho, Milenko. Gonzalo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, aquí en esta forma distinta de hacer los congresos. Acostumbrado a los Así congresos es. presenciales, a unos congresos un poco más, digamos, un poquito más virtuales y menos de presencia. Claro. Antes de dar inicio a la presentación de Gonzalo, vamos a presentar constructor civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Empresas Melón desde el año 2013, con experiencia en distintas áreas de la compañía, tales como diseño y asesoría, auditor interno ISO 9001-2015 y certificador SNARC. Actualmente posee el cargo de jefe de asesoría técnica de hormigones y cemento con cobertura nacional. Hoy Gonzalo nos presenta proyectos de Shotcrete y su enfoque para el éxito. Gonzalo, ¿ya puedes compartir tu pantalla? Vamos a revisar. Estamos esperando que no aparece tu pantalla. Ahí está. Perfecto. Gonzalo, vamos a dar inicio a tu presentación, terminando más o menos por lo que habíamos conversado por interno, entre 20 y 25 minutos, vamos a dar pase Correcto. a las preguntas. Así que tengas una muy buena presentación y nos vemos en las preguntas en unos 25 minutos más. Muchas gracias, Milenko. Bueno, buenas tardes. El día de hoy, como les comentaba Milenko, vamos a hablar respecto a los proyectos de Shotcrete y su enfoque para el éxito. Bueno, la idea de esta presentación es poder dar un pequeño recorrido con 5 grandes proyectos que hemos hecho o hemos ejecutado como Melón Hormigón en el último tiempo, ver cómo se abordó y cómo pudimos lograr y cómo pudimos enfocar este proyecto para lograr el éxito. Para partir, vamos a partir de lo más básico. Sabemos mucho acá, ya sabemos la definición de Shotcrete, pero nunca está mal repasarla. Shotcrete es una definición, en este caso una mezcla de cemento, agregado, aditivo y agua que es proyectado a una elevada velocidad. Dentro de las claves para poder conseguir un proyecto exitoso, es importante siempre tener controladas y tener caracterizadas las materias primas que se van a utilizar para los distintos proyectos. Aparte de esto, dentro de las aplicaciones las cuales nosotros hoy día vemos o aplicamos y utilizamos el Shotcrete, tenemos los Shotcrete de obras civiles utilizados en tunelería, excavación para subterráneo y estacionamiento, estructuras civiles complejas, canales, embalses, aliviaderos, estabilización de taludes, reparación, restauración y reforzamiento. Esta última materia respecto a obras civiles es algo que hoy día se está utilizando cada vez más. Podemos ver que estructuras dañadas, por ejemplo, por incendios, se pueden reparar hoy día fácilmente por Shotcrete y poder reutilizar y darle una mayor vida útil a esta estructura. Y la otra rama es respecto al tema de la minería, donde se utiliza bastante para soporte, estabilización y sustrato. Como les comentaba, dentro de las claves para poder lograr un proyecto exitoso, una de los grandes porcentajes se los lleva las materias primas, ¿ya? Las materias primas para la confección del hormigón tienen que estar caracterizadas, tienen que estar disponibles para poder lograr los distintos requerimientos que nos llegan hoy en día en confección de Shotcrete. Partiendo por el cemento, hoy día la norma que lo regula es la 148, y dentro de las especificaciones comunes que nosotros nos podemos encontrar respecto a este tipo de material es que sea de procedencia nacional, un Portland puzolánico o Portland siderúrgico de una alta resistencia inicial. Aparte, hay otras características como por ejemplo que el calor de hidratación máximo a 7 días sea de 85 calorías, evaluado en método de Lagavant, salvo que en este caso la especificación técnica, la inspección técnica diga lo contrario. Para lo agregado, hoy día se basa en lo que nos indica la NCH 163, y particularmente para esto, los requisitos que deben cumplir estos materiales van del orden de que la temperatura sea superior a más de 5 grados Celsius y que la humedad de la combinación de los agregados no sea superior al 5%. Dentro de las bandas que generalmente se utilizan para lograr un buen performance del Shotcrete, están las bandas de árido combinado de SNARC, o algunos proyectos también todavía te siguen solicitando que se ajusten por FORI. Respecto al agua,
en este caso se regula por la 1498, básicamente tiene que cumplir con los requisitos que se indican en esta norma y se debe tener cuidado en el contenido máximo de sal en el agua de amasado. Esto va a tomar mayor preponderancia en algunos sectores donde hay una mayor presencia de sales, por ejemplo, desde la tercera región hacia el norte. Respecto al aditivo, regulado bajo la 2182, y aquí hay que clarificar el tema de que dentro de las cosas importantes que hay que tener en consideración respecto al aditivo es que el contenido de cloruro no pueda exceder el 0,1% del peso. Respecto al acelerante fraguado, va muy de la mano con lo anterior. En este caso no deberá ser superior al 1% del peso de cemento, no se permite el uso de silicatos de sodio ni aluminatos como acelerantes de fraguado, y generalmente las especificaciones te piden acelerantes tipo no alcalino y libres de álcali, o en este caso alcali free. Respecto a la microsílice o nanosílice, que hoy día se están ocupando en bastantes proyectos, básicamente deben cumplir con lo que te exige la especificación técnica, cumplir con las características de estos materiales y que se adapten a hoy día las condiciones o los requerimientos para su utilización. En este caso se dosifican en base al peso del cemento y, como les comentaba, bueno, va a depender del proyecto y de la inspección técnica a ver si se puede ocupar microsílice o lo podemos cambiar hoy día a una nanosílice que operacionalmente es mucho más fácil y es menos contaminante también para el medio ambiente. Respecto al aditivo impermeabilizante, también va muy en línea al tema de la microsílice o nanosílice, va a depender mucho del proyecto y también respecto a los cumplimientos y los requisitos que tenga el proyecto. Y la fibra, el cumplimiento, generalmente hoy día se están especificando para el cumplimiento de absorción de energía, reemplazo de malla, reducción de la retracción plástica o reducción de desprendimiento explosivo en incendio. ¿Ya? Adicional al tema de las materias primas, hoy día en este caso podemos englobar y podemos decir que con unas materias primas y un buen diseño se pueden lograr una buena proyección, pero sin dejar de lado el tema de la aplicación. Hoy día la aplicación es tan fundamental como el control o la confección de los hormigones del chocolate en las plantas mezcladoras. Para que el hormigón cumpla con los requisitos, además de una correcta dosificación, es imprescindible tener un correcto manejo en la obra. En algunos proyectos hoy día ya te están exigiendo la certificación EFNAC, por ejemplo, para los pitoneros, para los operadores de los RoboShot, y de esta forma para poder asegurar una buena calidad de la proyección. Por ejemplo, acá tenemos distintos escenarios. Podemos tener un muy buen diseño, una muy buena mezcla, pero si tenemos un mal manejo en la obra no vamos a conseguir los resultados que nosotros queremos. En cambio, podemos tener un escenario que tengamos un muy buen manejo en la obra, sea las condiciones idóneas, tenemos un personal calificado, pero nos podemos encontrar que el diseño no se adapta a las consideraciones que tiene el proyecto y que o no cumple con los requisitos, y eso también nos va a perjudicar en contra. Por lo tanto, es fundamental que ambas variables conversen, es decir, tener un buen diseño, una buena mezcla y un buen manejo en obra, ¿ya? Dentro de las cosas que hay que tener en consideración para entregar una buena mezcla o también tener un buen manejo en la proyección es tener bien contabilizado, caracterizadas cuáles son las variables que te pueden afectar, ya sea en la confección, en el transporte, en la colocación, en la compactación de la mezcla, cuál es el volumen de aire que tenemos, la presión, el curado. El curado es fundamental para poder lograr un buen resultado y durabilidad de la estructura, las protecciones y los controles. A continuación vamos a ver 5 proyectos en los cuales, como les comentaba, hemos ejecutado como Melon Hormigones y que hoy día podemos decir que fueron llevados en un éxito. Hoy día vamos a conversar respecto a cuáles eran los requisitos, cómo se abordaron y cómo los fuimos afrontando día a día en los despachos. Vamos a partir en primera instancia con el proyecto de Región Metropolitana, que fue ejecutado entre el 2013 al 2017, líneas 3 y 6 del Metro de Santiago. Acá vamos a dar un pequeño contexto para las personas que hoy día nos están acompañando del extranjero, para que tengan más o menos, se puedan localizar dónde está ubicada, cuáles son las características climáticas y también las características de distancia. En este caso la ubicación se encuentra en Santiago, tiene una temperatura media máxima de 27 grados, la mínima promedio es de 8, una precipitación total de 137 milímetros ppm,
Este invierno fue un poquito más lluvioso que los anteriores, pero en promedio anda del orden de 136 a 150 milímetros, una altitud media de 570, una humedad de 65%. Este proyecto contempla, bueno, contemplaba, eran 28 estaciones entre las dos líneas, con 52 piques, donde como Melón Hormigones tuvimos presencia en 32, ¿ya? Este proyecto, como abarcaba varias comunas de Santiago, fueron distribuidos y en este caso suministrados de distintas plantas localizadas en el Gran Santiago. En promedio, la distancia en cada punto de descarga iban de entre los 10 a 15 kilómetros y se logró suministrar sobre 400.000 metros cúbicos de choclo. Dentro de las características principales que debía cumplir el choclo eran resistencia temprana, permeabilidad bajo 20 milímetros, etc. ¿Ya? Para poder lograr el éxito para este proyecto, como empresa, como Melón, en este caso consideramos un administrador de proyecto urbano, quien era el responsable de generar la relación directa y la comunicación con el cliente. En este caso, con él se canalizaban todos los nuevos requerimientos, se recanalizaban si es que había algún reclamo, alguna diferencia, alguna desviación en el proceso, y con eso nosotros podíamos mantener y tener todo mucho más controlado. El siguiente proyecto, en este caso, es un proyecto minero en Iquique. Si nosotros lo vemos por tamaño en volumen, es mucho más pequeño, pero en temas técnicos no era menor. Les voy a explicar por qué. Esta está ubicada, en este caso, al sureste de Iquique, en la quebrada Guatacondo. Está a 220 kilómetros de distancia de la planta más cercana. Tiene una temperatura máxima media de 23 grados Celsius, el lugar donde se estaba confeccionando o se estaba suministrando el chocolate, una temperatura media mínima de 2 grados, una precipitación total de 1 milímetro promedio, una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar y una humedad de 50%. Como les comentaba, no era un gran proyecto, o no es un gran proyecto en tema de volumen, pero sí en complejidad técnica. Dentro de los requisitos que en este caso nos estaban solicitando para este choker, era que tenía que tener un trayecto en camión entre 5 a 6 horas, y esto sumado a 2 horas de mantención en obra. Por lo tanto, eso nos conllevó a generar un sinnúmero de pruebas, tanto en planta como en conjunto con el cliente, para lograr la calibración del producto y poder cumplir con estos requisitos de mantención de docilidad, y esto sumado también a los requisitos de resistencia que nos estaban solicitando, ¿ya? Para esto, nosotros, bueno, en las distintas plantas, las distintas zonas de Chile, nosotros contamos con encargados de calidad que nos permiten poder monitorear estos proyectos y hacerle seguimiento, y para poder lograr también la buena comunicación con el cliente, que es fundamental para poder disminuir las desviaciones que vamos a tener en el día a día, ¿ya? Para este caso puntual se utilizó una tecnología que es un estabilizador de fraguado, que eso nos ayuda bastante a poder mantener, en este caso, la mantención o la trabajabilidad de la mezcla por mucho más tiempo, ¿ya? Y hoy día podemos decir que en global, al final, hemos tenido un éxito respecto al suministro de este choque. El siguiente proyecto es en la zona central. En este caso es una obra bastante emblemática para nosotros, considerando que se ubica en el punto donde, o en el sector donde nace y se funda Melón, en el sector de Nogales, la quinta región, el proyecto Túnel del Melón. La mayoría de acá lo debe conocer, o hemos pasado por el antiguo túnel que hoy día existe, y hoy día se está expandiendo o se está ejecutando un nuevo túnel. En promedio, la temperatura máxima es de 26 grados, la temperatura mínima es de 5, una precipitación total de 200 milímetros, una altitud de 215, en este caso lo podemos decir que está en la cordillera de la costa, APP aproximadamente, la humedad de 77%, y la característica de este proyecto es que fue abordado desde dos plantas, una planta que se ubicaba en el sector de cerca de Quillota, que estaba a 47 kilómetros del proyecto, con una muy buena calidad de materias primas. En cambio teníamos otra planta que está un poco más cercana, 26 kilómetros, en el sector de La Ligua, al punto de la obra, en el cual, en comparación a la otra planta, las materias primas que se utilizan en esa planta son un poquito de menor calidad. Por lo tanto, el desafío era que con ambas materias primas, con ambas plantas, poder lograr el mismo comportamiento. El volumen que se ha despachado a la fecha son de 24.000 metros cúbicos.
Ya en este caso la fase ya de proyección está finalizando, están haciendo algunos pequeños detalles, y dentro de las características de que debía cumplir este choque era resistencias tempranas, curva J2, permeabilidad, absorción de energía. Por lo tanto, fue bastante exigente en ese sentido, en tema de las pruebas y ajuste y calibración de la mezcla en ambas plantas para poder lograr el cometido. Al igual que el proyecto de Santiago, para esta obra también se consideró un administrador de proyecto, en el cual con él se canalizaban o se canalizan todos los requerimientos, los reclamos, las reuniones, y de esta forma solamente tener una comunicación con la obra. Otro proyecto que nosotros podemos decir que fue un éxito está ubicado en un proyecto de Copiapó. Es un proyecto también de bajo volumen, pero es algo mucho más novedoso en el sentido de que es un proyecto que se suministra choque en en este caso en Big Bag. Es un proyecto de hormigón de choque en seco, ¿ya? En este caso, la característica de estos hormigones es que se cargan las materias primas, cemento árido, en un Big Bag, y finalmente el cliente los traslada a su obra y los activa con su planta o en sus camiones, ¿ya? El Copiapó hoy día está en la región de Atacama, tiene una temperatura máxima media de 22,8 grados, una temperatura mínima de 9,5, una precipitación total promedio de 2,1, una altitud media de 391 metros sobre el nivel del mar, una humedad relativa del 68%. La distancia que existe entre, en este caso el proyecto y la planta, son alrededor de entre 15 a 20 kilómetros, y el volumen promedio es de 1000 metros cúbicos. Como les comentaba, la característica de este proyecto es la activación del choque. Nosotros lo suministramos en vía seca, en este caso en Big Bag, y el cliente lo activa. Nosotros como Melon, en este caso, también realizamos un seguimiento y una asesoría completa respecto a cómo es la activación y cuáles deben ser los controles que que el cliente, en este caso, debe ejecutar para poder lograr y cumplir con las exigencias que conlleva el diseño. Ya, esto considerando que todo el proceso de activación, incorporación de agua y de aditivo se realiza en obra, ¿ya? Y obviamente eso también te puede conllevar, y todas las variables asociadas al tema de traslado hasta el frente de hasta la frente del túnel también te pueden impactar. Por lo tanto, ahí nosotros hacemos el acompañamiento completo para poder lograr el éxito y lograr también el performance que el cliente lo está solicitando. Finalmente, el último proyecto que hoy día vamos a hablar respecto a un caso con éxito está asociado a nuestra división de proyectos especiales, ¿ya? Nuestra división de proyectos especiales es un área que presenta en proyectos de alta complejidad, que tiene plazos y volúmenes que son requerimientos o importantes requerimientos de volumen. Por lo tanto, esto hace necesario la instalación de una planta in situ y una operación dedicada 100% a ello, ¿ya? En este caso, el proyecto es el proyecto El Teniente, donde desde el año 2013 a la fecha hemos tenido una presencia permanente en suministro de hormigón, particularmente de choque. El sector donde está ubicado la obra tiene una temperatura máxima media de 22,7 grados, una mínima de 9,8, una precipitación total promedio de 97,2, una altitud media de 2.500 metros sobre el nivel del mar y una humedad del 50%. La planta en este proyecto está interior mina, es una planta in situ con una administración particular. Acá, por ejemplo, en la fotografía podemos ver parte del equipo de la planta, el cual está en proceso de producción. Desde el año 2013 a la fecha llevamos un volumen superior a los 400.000 metros cúbicos despachados. Hoy día principalmente tenemos un cliente en el cual, dentro de los requerimientos que tenemos, son choques desde un G22,5 a un G70. Por lo tanto, ahí va dependiendo de cuáles son los requerimientos que tiene el cliente, cuáles son los choques que finalmente van activando, ¿ya? Y para ir finalizando la presentación, acá tenemos un pequeño resumen respecto a cuáles son las claves que nosotros entendemos y tenemos para enfocar estos proyectos finalmente a que sean un éxito. Hoy día el choque es un hormigón, por lo tanto el tratamiento y todos los controles tienen que tener el mismo nivel que un producto normal, inclusive mayor. Por lo tanto, no se trata como un producto diferente o un mortero, sino que hoy día lo tenemos que trabajar como un hormigón. Hoy día cada vez se le dan mayores tipos de aplicaciones.
Como les comentaba, hay aplicaciones de refuerzo de estructuras que pueden estar dañadas por incendio, que hoy día se pueden estar reforzando y se pueden habilitar a través de la aplicación del Chocolate. Siempre se debe mirar de manera más profunda la funcionalidad final para de esta forma poder acotar las variables y ver bien cuál es la finalidad y entregar el máximo rendimiento de la mezcla y también de la proyección. La importancia en el seguimiento de la aplicación es siempre hoy día mantener un control y un acompañamiento respecto al proyecto. Hoy día no es solamente llegar y suministrarle el camión al cliente y que ellos lo apliquen, sino que también acompañarlo en el proceso, en el día a día, y de esta forma cualquier desviación que se pueda generar, verlo que es un problema para ambos y no solamente es un problema de él o un problema de los hormigoneros. La importancia de los resultados finales. En base a eso también es cómo se acota y cómo se optimizan los recursos y cómo se optimiza la utilización de las materias primas. Solicitar atributos y no abusar de requisitos específicos de diseño. Hoy día, en base a los cambios normativos y hoy día los anteproyectos enormes que hoy día se están trabajando respecto de Chocolate, es importante apuntar a estos atributos y no solamente hoy día a sobredimensionar la estructura, que eso te puede conllevar a tener también problemas en poder lograr estos requisitos. Y lo más importante es la comunicación entre las partes involucradas. En este caso, ya sea el fabricante, el aplicador, los aditiveros, etc. La comunicación acá es fundamental, el trabajo en equipo para poder lograr el éxito de un proyecto y finalmente poder lograr los hitos que el cliente está solicitando. Gonzalo, vamos a dar paso entonces a las preguntas. ¿Sí? Déjame que vamos acá para que te pongan en pantalla completa. Ahí sí. Vamos con la primera pregunta de Sergio García. ¿Qué experiencia hay en el uso de impermeabilización de Chocolate en Chile? Mira, en estos proyectos, los proyectos que hemos ejecutado han sido muy poco el volumen relacionado al tema de impermeabilización o utilización de aditivos, por ejemplo, cristalizantes. Hoy día, dependiendo mucho de los puntos o del tipo de suelo que nos podamos encontrar, los requerimientos de la obra, se estudian y se evalúan con nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo esta utilización y cómo interactúa finalmente con la proyección. Perfecto. Claudio Flores hace las siguientes consultas. ¿Cómo se puede determinar si el aplicador de Chocolate hace bien su trabajo? Claro, hoy día, bueno, en ese sentido como certificadores, ¿no? Hoy día hay todo un proceso de calificación y hay en este caso un checklist donde nosotros podemos ver o podemos calificar al pitonero, en este caso o el operador del RoboShop, si está realizando bien o no su trabajo. Hoy día es fundamental el tema de cómo él opera el equipo, cómo hace el inicio, cómo hace las detenciones o cómo lo cuida, el tema de la mantención. Por lo tanto, todas estas variables que hoy día se pueden trabajar a través de un documento, de un checklist de cuáles son las buenas prácticas, eso nos ayuda hoy día a poder verificar que en este caso el operador esté realizando bien la faena. Eso claramente se tiene que ver in situ y también hay una parte de manejo de tecnología del hormigón y conocimientos básicos respecto a la materia. Perfecto. También hace la misma pregunta Claudio, que hizo 3 preguntas en la misma. ¿Cuáles son las características básicas que pueden determinar una buena aplicación? Y en temas de ensayo de absorción de energía, ¿qué tan determinante es saber la cantidad de acerante fraguado aplicado a las muestras? Bueno, en este caso la primera pregunta respecto al tema es, hoy día son varias variables que, como les comentaba, que pueden afectar el tema de la buena aplicación, ya sea el ángulo de proyección, la distancia, la presión de aire, la limpieza, el mantenimiento del equipo, la mezcla también incide en que la aplicación sea adecuada, ¿no? Y respecto a la última pregunta, bueno, el tema de la dosis del acelerante en ese sentido es fundamental, considerando que hoy día un abuso de la dosis del acelerante te puede generar problemas, inconvenientes respecto a laminaciones o a problemas en la proyección, ya sea por este exceso de acelerante que te pueda interferir en los resultados de la absorción de energía.
Gonzalo, también pregunta Bernardo Vicencio, de acuerdo a su experiencia, ¿qué importancia le da usted a la proyección, personal y equipos del Chocrit en el éxito del proyecto? ¿Lo podría cuantificar en algún número o en algún factor? Sí, en este caso es fundamental. Como les comentaba, le hice el comentario respecto a la presentación, tanto la mezcla como la proyección son fundamentales. Hoy día, si vemos en un porcentaje, puede ser un 50-50 o puede ser un 60-40. Va a depender mucho de los requerimientos que tenga la obra. Si hoy día trabajamos con una mezcla que solamente apuntamos a una resistencia de 28 días, efectivamente ahí puede ser compartido, pero si tenemos un requisito, un nivel de exigencia mucho más alto, es fundamental tener un buen nivel de proyección para poder lograr estos requerimientos. Como les comentaba, no es necesario, es necesario en este caso tener una buena mezcla y adicionalmente tener también una buena aplicación. Gonzalo, Alexander Ramos hace la siguiente consulta. ¿Qué opinión con respecto a la influencia del porcentaje de humedad y el curado en minas subterráneas, ya que no es común curar los concretos lanzados en dichos ambientes? Efectivamente, hoy día en Interior Minas nos encontramos con altas temperaturas y también nos encontramos con alto porcentaje de humedad. Eso nos ayuda bastante también a reducir los eventos de retracción, pero igual hay que tener como práctica, ya sea en temas de choque o en hormigón en general, el tema del curado. Hoy día el curado se puede realizar, por ejemplo, pulverizando agua al ambiente, mojando en este caso el choque, para que eso nos ayude también a aumentar la durabilidad de la estructura y también ayudar al desarrollo de resistencias finales del producto. Si hoy día nosotros no cortamos el proceso de curado, se corta también todo lo que es el tema de desarrollo y eso te puede impactar en el tema de durabilidad y en resistencias potenciales del choque. Perfecto. Vamos a pasar a las penúltimas preguntas, las últimas preguntas ya. Sergio García hace la siguiente consulta. Los principales ejemplos descritos fueron presentados desde el punto de vista del suministro de planta, pero ¿podría dar ejemplos de los desempeños de las curvas J y con qué dosis de acelerante y dosis de cemento? Bueno, respecto a las curvas J asociadas a estos proyectos, bueno, el tema del túnel Melón, por ejemplo, son dosis de acelerante entre un 10%, 11%, con dosis entre 460 y 490 kilos de cemento. Hoy día hay proyectos que estamos en ejecución donde se han logrado con dosis cercanas a los 500 kilos, 470 a 500 kilos de cemento con una dosis de acelerante entre un 10 y un 11%. Perfecto. Y ya pasando a las últimas preguntas, Mario Trejo hace la siguiente consulta. ¿El choque es considerado en mina subterránea como soporte o para controlar el intempererismo de la roca? Me imagino que es para evitar, digamos, me fue la palabra, la meteorización. Correcto. Esa es la pregunta. No sé si, no veo más preguntas. Dame un segundo, por favor, que estoy aquí con un problema. Yeah. ¿Cuál debe ser la experiencia del evaluador para poder realizar una examinación adecuada? Bueno, hoy día en este caso, si nos tomamos como el ejemplo de FNAC, para poder ser certificador te pide 5 años de experiencia. En ese sentido, con eso tú puedes demostrar, y demostrando en papel los proyectos, las áreas que tú has trabajado, puedes tú ya ser candidato para ser evaluador. En ese sentido, la idea es siempre tener una mayor cantidad de horas en terreno o en proyecciones para poder tener ahí un abanico respecto al tema de la calificación. Perfecto. Y ya finalizando, Gonzalo, Leandro Melo hace la siguiente consulta. Dentro de la cadena de valor y enfoque hacia el éxito del hormigón proyectado, ¿qué importancia le darías a la línea de supervisión respecto a este proceso? En este caso, la línea de supervisión es importante. En este caso, finalmente, hoy día ellos son los que tienen que velar para que tanto la confección, el transporte y la colocación del hormigón sea exitosa. Por lo tanto, hoy día la línea de supervisión tiene que ser capaz de poder detectar cualquier desviación que se pueda generar en alguno de estos procesos para poder atacar estas desviaciones y poder lograr las correcciones. Por lo tanto, es fundamental tener una supervisión que sea capacitada y que sea capaz de poder detectar estos problemas. Perfecto.
Bueno, Gonzalo, te quiero agradecer en nombre del ICH, gracias a Melón Hormigones por la presentación que nos ha dado. En honor al tiempo, no podemos seguir con las preguntas que siguen apareciendo en el panel de preguntas y respuestas. Pero te queremos dar las gracias, Gonzalo, por tu presentación, y también dejarlos invitados a todos ustedes a poder acceder a nuestra plataforma, a nuestro congreso online, nuestro congreso 100% online, que se está llevando a cabo hoy por hoy en nuestra plataforma, que es la que ustedes pueden ingresar a través de la página web. También vamos a dar un pequeño descanso, solo de 15 minutos, vamos a volver a las 16:15 en este mismo lugar para darle inicio a la presentación de Gustavo Estay. Así que los dejamos 15 minutos y volvemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén bien.